You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y ahora viene la segunda parte y ahora sí en venezolano. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel. ¿Lo cantamos otra vez? Pues es que la gente que escuchó el programa en inglés no lo escuchó en español, pero primero no estábamos hablando nosotros de las arepas y de... Bueno, mira, estuvimos hablando, yo me puse a hacer antes de venir al programa, yo le prometí unas arepas rellenas a David y a David, porque los dos se llaman David. Y entonces les dije a ellos que yo les iba a introducir un poquito de lo que es la comida venezolana, de la Venezuelan cuisine, de la comida venezolana. Más adelante voy a ver si les traigo un pabellón. Y así, tú sabes, una sopita. O podemos invitar a alguno de nuestros patrocinantes, algún restaurante venezolano que quiera anunciarse en el programa, tú sabes. Sí. O sea, nosotros necesitamos que hablen por favor con el gerente general, el señor David, para que se anuncien aquí en este lugar. What's the phone number here? ¿Cuál es allá? The phone number. You have the card, the little card. Yeah, number. 470 470 223 4979. Ok, ese es el número de la emisora. Sí. Ok, aquí yo sé que en el área de Atlanta hay muchos lugares, muchos restaurantes venezolanos, muchos lugares, pequeños negocios que se pueden anunciar en esta emisora, que tienen muy buena recepción en muchos lugares de los Estados Unidos. Recuerden que no se pueden quedar solamente haciendo negocios dentro de las 5 millas de su negocio. Ustedes tienen que anunciarse en todo el área metropolitana, en todo el estado y en todos los Estados Unidos, porque va a haber gente que va a querer sus productos y servicios. Especialmente la comida, por supuesto. Por supuesto, si ustedes preparan, tenemos que hablar de los dulces venezolanos. No, pero eso lo podemos hablar otro día. Sí, por eso estamos acá. Por eso estamos acá. Vamos a ver entonces, yo les traje a ellos arepas. Tú le trajiste arepas rellenas con carne molida. Tú sabes que generalmente nosotros las rellenamos con carne molida y le ponemos queso. Sí. Pero como estamos en una multicultura que es Estados Unidos, hay gente de todas las religiones y de todos los prospectos, ¿verdad? De todos los... sí, hay gente que no come carne. Hay personas que no mezclan los lácteos con las carnes. Con las carnes. Hay otras personas que no comen jamón, que no comen carne, entonces puede hacer de vegetales y así sucesivamente. Entonces, en el caso de hoy la traje bien simple, así como azucarada, horneada, y les puse carne molida. Y por supuesto que ahí lo estoy viendo que están chewing, están comiendo. Me encanta mucho que les haya gustado. Exacto. Bueno, estuvimos hablando también que Venezuela tiene mucha variedad de comida, mucho dependiendo de las zonas. Sí, hablamos incluso de que hay un paralelismo muy similar entre la comida venezolana y la comida, lo que aquí se conoce como el soul food. La comida del alma. La comida del alma. Así se traduce al español. La gran comida estadounidense está en la región sur, está en esta zona de los Estados Unidos. Sí. Riquísima. Que fue creada, es una mezcla de diversas cocinas, entre las cuales está la cocina francesa, está la cocina española, la inglesa, además de la cocina de los indígenas. Entonces, claro, la cocina soul de acá, sobre todo esa área de Nueva Orleans, como yo les decía, no se trata de Bourbon Street, se trata de Borbón, la calle de los Borbones, la calle de la Casa Real de España. Española, y tenemos la parte francesa, que es la de los... por eso se llama New Orleans. Nueva Orleans. Y de la comida, los dulces,
tú sabes. Ok, y la mezcla esa de mar y tierra, o sea, cuando ustedes tienen el jambalaya, que es muy similar, muy similar a la paella, correcto. Pero es rojiza. Exacto. Y es picantica, Sí. es diferente, pero tiene los mismos ingredientes. Tiene mucho de común con nosotros. Sí, con la española, con la y así sucesivamente. Les estuve hablando también que tenemos arepas, los venezolanos tenemos las hallacas, tenemos empanadas, y las arepas se pueden hacer horneadas, fritas o en el skillet. Y la diferencia entre lo que es una arepa venezolana y una arepa colombiana. Exacto, estuvimos y ellos están encantados. Y hablamos de las cachapas. Están aprendiendo de cómo es Venezuela, de lo diverso. Y llegamos al punto de cantar una canción que se llama Venezuela. Sin sueños me iré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al mar. Y esa nostalgia que sube mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y del río la acuarela, y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Bueno, la canción es muy bonita. Sí, pero tú sabes que yo hice lo posible porque yo no me la sé de memoria. La he escuchado varias veces, no me he puesto a memorizármela, y así que me cometí algunos errores, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Bueno, la cuestión está en que esta canción no es venezolana. ¿De dónde es esa canción? Esta canción fue creada en 1980 por orden de T.H. Rodben, Rodolfo Rodríguez, el padre de la esposa de Ricardo Montaner. Okay. La mano derecha de Gustavo Cisneros, en el área musical, para un cantante llamado Basilio. Y para mí es una canción que le cambió la mentalidad a los venezolanos. ¿Por qué? Mira, nosotros éramos un país donde el Gloria al Bravo Pueblo nos daba el orgullo de ser identificación. Éramos como el himno nacional de los Estados Unidos, the home of the brave. O sea, el bravo pueblo. The home of the brave, Y entonces llegas tú y el segundo himno nacional de Venezuela era el alma llanera. El alma llanera, sí, o sea, yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Esa sí me la sé Soy yo. hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas. Y digo hermana porque estamos hablando del alma, claro. del alma llanera. No, la gente la canta en masculino. No soy hermano. Soy hermana porque estamos hablando del alma del país. Sí, es la hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. O sea, había un orgullo venezolanista. El venezolano no emigraba porque tenía una conciencia de tener uno de los países más variados y más bonitos del mundo. Sí, vaya de todo. Pero entonces llegan en 1980, después de las crisis del 70, y comenzaron con una serie de cosas. Fíjate lo que es la neurolingüística, y aquí es donde yo vengo. Ahí es donde tú vienes tú con tu el espada, tema, con tu espada y con mi espada. Y con tu tijera. Sí, porque vienen a meternos la idea a los venezolanos, y realmente lo lograron, de convertir a una nación orgullosa de sí misma y de salir adelante por sí misma a ser una nación de migrantes, porque aquí ya no se puede. Porque aquí ya no se puede. Aquí ya no se puede. De dejarse dominar, de dejarse quitar, sí, de dejarse y de quedar dejados. Sí, entonces hablan de cosas que no existen en Venezuela. Dale. Por ejemplo, dicen que soy desierto, selva, nieve y volcán. ¿En Venezuela no hay volcán? En Venezuela no hay volcanes activos. Entonces eso no es eso ya está. Esa es la primera cosa. No existe. Luego habla, por ejemplo, que dice soy como el viento en la mies. ¿Tú sabes lo que es una mies?
es el campo de trigo, el campo de trigo. dorado, En Venezuela no se que siembra se trigo. mueven. En Venezuela no se siembra trigo. trigo. Un momentico, yo viví en Venezuela por muchos años y yo viví mucho en las partes llaneras, ¿sabes? En la puerta del llano, que era Tinaquillo, Cojedes. Sí. Y allí se veía mucho la siembra de arroz. Claro. De arroz, de maíz. De maíz, pero tú no veías trigo. No, eso los de campos trigo dorados de trigo, las mieses, eso es la mies, ese campo dorado de trigo que se mueve como en la película esta de el gladiador, que está el gladiador agarrando así tocando con la mano, cebada. la cebada y el el trigo. El trigo está tocando el trigo de esa forma. Eso no existe en Venezuela. No existió en Venezuela tampoco. Bueno, existió sembradíos de trigo antes de la Guerra Federal, imagínate tú. Estamos hablando hace más de 150 años, en lo que se conoce hoy como el Valle. Esa zona del Valle, del río Valle, eso estuvo sembrado de trigo, de trigales, pero eso fue quemado y los que estaban encargados de eso los mataron y se fueron. Ya venimos porque el comercial viene y ya ustedes saben. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué otra cosa? Espérate. Quick Stakes, that's Q-U-I-K Stakes, are not just for surveyors. They are great for family and community gardens. Go online to www.quickstake.com or contact your local land surveying supply dealer and get you a box of Quick Stakes. You'll love them every year when you plant your garden. Again, that's Quick Stakes, Q-U-I-K Stakes, the truly preferred way to stake and identify what's in your garden now. If your health insurance premium is more than your mortgage, Ellen Deal with Ideal Solutions is here to help. Whether you're a small business owner, individual, family, or baby boomer, email maga45cag@gmail.com and I'll respond with 3 easy questions to help you determine if you can get away from Obamacare. As a 20-year veteran of the insurance industry, I'm here to help with all your insurance needs. Email Ellen Deal at maga45cag@gmail.com. Coming back on America's Web Radio, and glad to have you listening in. And want to remind everybody, Josie's running for House of Representatives, U.S. House of Representatives in the 4th District. Against Hank Johnson, contra Hank Johnson. Mr. What's the name? Sinking Island. Sinking Island. Or Tilting Island. Sinking Island de One. Yeah. La isla de One que se va que se va a voltear. Are we going to get President Trump down here for you? Hopefully, yes. 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 Okay. Yes. Hopefully, yes. So we'll start pushing that out, and we'll invite him and see what we can do with all of that. We're going to come back to a wonderful show, and that's your audience listening to us. Con la canción y después vamos a la parte de las noticias. Dice, con tus paisajes y sueños me iré por esos mundos de Dios. ¿Cuándo en la vida el venezolano había emigrado? O sea, el venezolano salía a visitar otros países y a estudiar y se regresaba. Yo conocía muchos que estudiaron en Europa, que estudiaron en Estados Unidos, hicieron posgrados, PhD, en lo que sea, pero regresaban a Venezuela. Claro. Ahora, yo siempre me preguntaba, ¿por qué si esta gente está regresando a Venezuela y ha experimentado la vida de otros países, por qué no traen a Venezuela la misma mentalidad de mantener esos países prósperos, a su país próspero como lo experimentaron en el país de afuera? Pero ese es otro tema para otro día. Eso es otro tema, ¿ok? Luego vienen con esta otra perla. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol. Y la nostalgia que hoy sube a mi voz, sin querer se hizo canción. O sea, nos victimizaron en la parte neurolingüística. Nos están programando para irnos y deprimirnos, ¿ok? Y eso es lo que está pasando con los inmigrantes aquí en Estados Unidos, venezolanos. Se les hace muy difícil integrarse, les hace muy difícil querer aprender el idioma, se les hace difícil querer aprender a comer la comida americana, al punto
Está bien que abran sus restaurantes aquí, claro que sí, pero si tú comes arepa en tu casa y tienes un negocio que vende arepa, ¿para qué vas a salir a comer en otros restaurantes donde venden arepa? Señores, empiecen a experimentar otro tipo de comida, experimenten la comida francesa que está en Estados Unidos, la comida de la soul. Intégrense, experimenten la comida americana, de los asados, de los barbecues, o sea, hay tanta hay de variedad. todo, pero bueno, vamos al tema, porque dice, de los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela. Oiga, o sea, te quedas con el recuerdo, pero estás viviendo en Alaska, ¿ok? Pasando frío. Y si un día tengo que naufragar y un tifón rompe mis velas, perdóname, pero en el Caribe no hay tifones. Es verdad, son huracanes. Los tifones en el Asia, ¿no? En el Asia, sí, por allá por Filipinas, por allá por Japón. Ajá. Esos son tifones. Aquí no son. No. ¿Okay? Entonces, está pasando, esto es continuación. Y el tifón rompe mis velas, o sea, te mata. Lo que quiere decir es que te vas para afuera, ¿ok? Y vas a fracasar. Fíjate cómo te están programando. Ajá. Y vas a fracasar, vas a naufragar, Ajá. ¿ok? Y entonces que tus restos, entonces sí te los manden para Venezuela. Cuando ya estés muerto. Cuando ya estés muerto en esas playas. O sea, que Venezuela Venezuela termina siendo un cementerio. Exactamente. Esta es la programación neurolingüística de la que yo he estado hablando siempre. ¿Ok? A mí Lair Ribeiro me dijo, Lair Ribeiro es un médico brasilero que fue el que empezó con el asunto de la neurolingüística. Y él me dijo, mira, Carlos, los seres humanos somos computadoras con patas. Computadoras con patas. Así me lo puso. Somos computadoras con patas. ¿Ok? Y el lenguaje, lo que nosotros decimos, es lo que dice la Biblia. En un comienzo fue el poder de la lengua, de la palabra, el poder de la boca, el poder de la palabra. Y ¿okay? Dios dijo, pan. Exacto. Hágase tal cosa. El poder de la palabra. Esto, a pesar de que suena muy bonito y todo, y que la música es muy bonita. Nos fregaron. Sí. Perdona que te programaron a la gente a salir de Venezuela, a emigrar, a fracasar y después volver muerto. Exacto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos de allí. Quería comentarte la última noticia. ¿Ves? ¿Qué tal? Eso está buenísimo, hermano. Eso está buenísimo. Eso se llama psicología neurolingüística. Sí, sí. ¿Ok? Bueno, programación neurolingüística. Es una programación. Es como cuando programas un cassette. Como cuando una mujer. Yo vengo diciendo desde que llegaron los inmigrantes que tuvimos lástima en Venezuela y que los recibimos con todos los brazos abiertos. Mentira. Estos inmigrantes socialistas que llegaron de Europa, que llegaron del Caribe, que los recibimos diciéndole, vengan aquí, que por cierto, uno de los presidentes dijo, están llegando para mejorar la raza. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Eso fue López Contreras. Okay. Curiosamente, bueno, pero llegaron ese muchos video que tú lo viste y que yo lo vi, lo borraron de YouTube. Sí, lo sacaron. Ok, bueno. Sí, bueno, pero volviendo a eso, podemos ver que la influencia, por ejemplo, la influencia de los comunistas cuando llegaron a Venezuela, nos influenciaron a tal punto en que nos cambiaron la forma de caminar, sí. nos cambiaron la forma de comer, nos cambiaron la forma hasta de respirar, nos cambiaron la forma de vestirnos, nos cambiaron la música, nos cambiaron la forma de bailar, nos cambiaron la forma de hablar, porque el chamo eso es extranjero, ¿no? No. El chamo es venezolano. Ajá, es como el chavo en México. Ajá. No, pero ahí, mira, yo te la voy a poner de esta forma y me voy a ganar muchos enemigos. Ajá. A Venezuela. Ajá. En 1958, después del golpe, después de que sacaron a Marcos Pérez Jiménez de la presidencia. No de la presidencia. Él era un tirano, él era un dictador. De la Casa Flores. La primera persona que viaja a Venezuela a ofrecer su ayuda fue Fidel Castro. No, señora. Fue Richard Nixon. Richard Nixon, yes. Era el vicepresidente de los Estados Unidos en aquel momento. Y lo recibieron a patadas. Y le destruyeron el Cadillac donde él viajaba. Le rompieron las ventanas la esposa de Richard Nixon. Pero espera un momentico, antes de eso no había ido ya Kennedy y lo recibieron con todo. No, eso fue después, espérate, déjame. Primero pero es que hay una confusión ahí. El que era el presidente en aquel momento era Dwight Eisenhower, el que sustituye a Eisenhower es Kennedy, y el que fue
el que fue el rival de Kennedy fue precisamente Nixon. Ajá. Pero Nixon, la primera cosa que hace el gobierno de los Estados Unidos es mandar al vicepresidente de los Estados Unidos a ofrecerle la ayuda a la gente de la Junta de Gobierno, y lo han recibido a piedras y a palos, y el vicepresidente Nixon se tuvo que ir. Claro. Y al año siguiente, el 23 de enero del 59, ahí es donde llega el señor. Ahí llega Fidel Castro y lo reciben apoteósicamente. Ahí es donde tú te das cuenta que en Venezuela el socialismo, el comunismo ha estado insertado en la mentalidad venezolana. Sí, no de ahora, señor. de cuando Chávez. No, señor. Ajá. No, señor. No, Fidel Castro dijo, miren estas montañas, esto está buenísimo para hacer una revolución. Mi papá dijo, en la madre, nos vamos a tener que ir, me voy a tener que ir de Venezuela. ¿Ok? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto no es nuevo. No. Los venezolanos han estado comiendo lo que sale por el trasero hace muchos años. No, los venezolanos están comiendo lo que pica el pollo. Así como dicen los Ahí están los nicaragüenses. No, esa es la parte de la cubanización de la que te estoy hablando. Que le agarraron el canal de televisión que era de la gente de derecha. Ajá. Y se la asignaron a los Cisneros porque querían que el modelo de democracia de Rómulo Betancourt predominara. Betancourt no acabó con el comunismo. Betancourt lo único que hizo fue un power struggle entre Fidel Castro, que se enojó muchísimo porque Rómulo Betancourt le dijo, yo no tengo $300 millones para estar fregando a los Estados Unidos, no los tengo, nos dejaron pelados. Déjate de fregar. ¿Ok? Ajá. Y entonces Fidel Castro en un arrebato dijo, entonces ahora te meto la guerrilla a ti. Exacto. ¿Ok? Pero fue una pelea entre comunistas y entre socialistas, así es como se llevan. Entonces, los medios de comunicación en Venezuela se los dedicaron a esta gente. Claro. Bueno, y eso no es lo que estamos viendo. Y Eso no es lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela? Ajá. Que la emisora privada del gobierno, porque era la emisora privada del gobierno. Privada del gobierno. ¿Okay? ¿Con qué se come eso? Vinieron todos los técnicos cubanos. Ajá. Yo me acuerdo cuando en Venevisión, si tú no eras hijo de cubano o cubano, tú no entrabas. ¿Okay? Eso se levantó en 1981 cuando se muere Enrique Cuscó. Pero antes de eso, lo máximo que tú podías hacer era talento. ¿Ok? Simón Díaz, ¿ok? Sí, talento venezolano, pero todo el personal técnico venía de la CMQ de Cuba. Ajá. ¿Y qué ocurre? Que al venezolano le cambiaron la mentalidad. ¿Ok? Por eso te dije, le cambiaron la comida, le cambiaron la música, le cambiaron todo. Nos desvenezolanarizaron. ¿Ok? ¿Cuáles eran las novelas? Las novelas eran las de Delia Fiallo. ¿Ok? ¿Y quién es Delia Fiallo? Cubana. Okay. Una escritora cubana. Y te ponían El derecho de nacer de Félix Becañé, cubano. Y entonces, ¿qué ocurre? Que sí, de repente te ponían una Venezuela heroica, pero ¿qué es una Venezuela heroica? Es la historia cortada de forma novelada, que no es la historia real de Venezuela. No es la historia real, ¿Okay? Exacto. No es la historia real. Hablemos de las noticias actuales. Vamos a hablar ahora de algo que sí es realidad y que sí es histórico. Sí, señor. Hace 3 semanas el presidente Trump dijo que él iba a empezar a apretarle las tuercas. ¿Ok? A los socios del gobierno venezolano. Ajá. Y todo el mundo pensaba de que le iban a apretar las tuercas a Fidel Castro y a Evo Morales. Y a Ortega. No. Vino el Departamento de Tesoro y dijo, bueno, aquí hay unos venezolanos. Vamos a empezar a revisar las cuentas. Que están financiando al Partido Demócrata. Sí, señor. ¿Ok? Y que están haciendo política dentro del país. Sin tener derecho a hacerlo, porque hay una ley aquí dentro de los Estados Unidos, que solamente los americanos son los ciudadanos. Los ciudadanos americanos son los que tienen que intervenir en la política. Si eres residente, si eres refugiado, si eres refugiado político, ¿cómo se llama? Asilado político. Tú no puedes hablar nada de la política dentro de los Estados Unidos. Entonces aquí han venido a hacer política, a cambiar las leyes. Acuérdate de la dichosa ley aquella de ajuste venezolano, que tenía una cláusula peligrosísima. La propuesta de ley que estaba promoviendo Helen Villalonga y el señor Cebaso, ¿ok? Era una propuesta de ley, estaba muy buena, hasta que llegabas
hasta que llegabas al inciso F. Exacto. ¿Ok? Donde el inciso F decía que las cortes aquí, la parte de la justicia aquí no tenía ningún tipo de autoridad ni de jurisdicción. No podían decir, mira, normalmente cuando una persona comete un delito en los Estados Unidos y es paga cárcel y se le expulsa del país. Es deportado. Es deportado. Bueno, ellos estaban proponiendo que cualquier venezolano que cometiera un delito no fuera deportado, sino que se dejara libre aquí y eso va en contra, porque ellos estaban apelando a que las cortes no interviniesen. Oye, pero sí van a intervenir, son los mensajes comerciales que me acaban de dar la señal. Está bien. El coach de tercera base. Ya. Go. You can keep your doctor, you can keep your plan, and every family will save thousands of dollars a year. I'm Ellen Deal, and if you've been hurt by the Affordable Care Act, you can email MAGA45CAG@gmail.com to see if we can help. Small business owners, individuals, families, and baby boomers, email MAGA45CAG@gmail.com for 3 easy questions to determine if you can get away from Obamacare. I'm a 20-year veteran of the insurance industry and here to help you for all your insurance needs. Do you want to ace your upcoming survey exam? The NLC Prep Combo has everything you need to help you crush your upcoming FS, PS, Florida PSM, California PLS, or Texas RPLS exam. Combos include a full-length practice exam book with the same number of questions and category types as the actual exam, a pre-programmed HP35 with 17 programs to solve those time-consuming equations such as COGO, triangles, traverses, and more in seconds. A complete online course is included that covers every topic of the exam with videos, workbooks, quizzes, and a full-length practice exam that simulates the computer-based format of the FS and PS exam. That gives you not just one, but 2 full-length practice exams to help fully prepare you for test day. Visit us at nlcprep.com for more information and let us help you crush your exams. This is Ron Camacho, host of the Business Hour, on Fridays from 10 to 11 a.m. Join me as I talk with passionate professionals on a program that profiles the best businesses, business professionals, business practices, and fascinating individuals to get an insider view of how America works. 10 to 11 a.m. on America's Web Radio. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Ok, estamos de nuevo, seguimos agarrando aquí la onda con respecto a lo que está pasando ahora. Entonces la administración hace 3 días Ajá. me vino un rumor por las redes. A mí también me llegó el rumor. Ok, y entonces yo publico lo que el rumor señalaba como un fuerte rumor en la red alternativa capitalista de información. Ajá. Y les dije, esto es un rumor, pero debido a la persona que me está transfiriendo esta información, yo tengo que darle, y es la segunda persona que me lo pone. Acuérdate cuál es el... Sí, son 3 personas confirmando la situación que no se conocen entre ellos. Y entonces ocurre que me dijeron, mira, están congelando cuentas, están congelando propiedades, automóviles, yates, aviones, ¿ok? Están expulsando a gente, y entre ellos está un viceministro de Transporte y Comunicaciones del régimen de Maduro, que está en este momento en los Estados Unidos con su familia viviendo. Y yo dije, ¿qué? ¿Es eso posible? Y efectivamente la agencia France Press y Nelson Bocaranda confirmaron la información hace 24 horas. Wow. ¿Ok? Entonces, han congelado cuentas de alrededor de $500,000 cada una para arriba, de gente que no ha podido justificar de dónde viene ese dinero. Ahí es donde quería yo. ¿Ok? Cuando tú compras una propiedad, tú firmas un documento donde tú dices que el origen es legal, pero acuérdate una cosa, el lavado de dinero en los Estados Unidos es considerado un delito grave. Exacto, ahí es donde quería yo entrar y poner mi opinión. Ok. Yo he viajado varias veces a otros países, ¿ok? Y las 2 últimas veces que viajé al país de mi ex marido, de mi ex esposo, nosotros traíamos dinero en efectivo. Estábamos hablando de miles de dólares, ¿ok? Y cuando llegábamos al aeropuerto teníamos que declarar de dónde venía ese dinero. Y no solamente declarar, sino pruebas de dónde salía
y para por dónde iba. O sea, entonces, si tú mientras tú propiedad, declaras y no hay ningún problema. Y dices de dónde viene, por qué, y tienes que presentar documentos y todo, esa es la prueba. El asunto es que esta gente que está viviendo acá en las áreas del sur de los Estados Unidos, como es la Florida, como lo que es Houston, lo que es Austin, lo que es las costas, ¿no? En Nueva York, en Washington D.C., en las Carolinas, inclusive aquí mismo en Georgia, ¿ok? Sin irnos todavía hasta California, porque no sé cómo está California. Yo creo que como pagan muchos taxes muy altos, para allá no se van los venezolanos, porque si no les quitan la plata, ¿no? Pero sí llegan hasta Texas. En Texas hasta hay Texas. una comunidad venezolana Exacto. enorme. Entonces, como aquí hay una situación que se llama balance y chequeo, ¿ok? De las leyes. Entonces, sí, es el pesos y contrapesos. El pesos y contrapesos. Entonces, recuerden muy bien que durante los 8 años del señor Barack Hussein Obama, él les dio la bienvenida a esa gente y les dio puerta abierta. No se paseó por La Habana, el hijo de tal por cual elevado. Él les dio puerta abierta y dijo, no los investiguen, ya dejen los que vengan y ya que inviertan acá. Y esa es una de las cosas por la que una de las personas que vive en Miami, muy analista, muy analítica, esa persona me dijo que una de las razones por las que Miami ha sobrevivido es por la inversión fuerte de dinero que han traído los venezolanos al estado del sur de la Florida. Sí, claro. Que gracias a ese movimiento es que se mueve la economía. Se está hablando de que los afectados son alrededor de 150,000 personas. Ajá. Entonces, y las propiedades afectadas son 358,000 propiedades que están siendo congeladas. ¿Ok? Entonces, haciendo ese check and balance, la administración Trump está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que la administración anterior no hizo su trabajo, por una u otra razón. Pero acuérdate que había mucha gente denunciando. Acuérdate el señor Azcarrá con apartamentos de $9 millones en Miami, ¿ok? El señor ¿cómo era que se llama? El Tuerto Andrade, sí, ¿okay? Que el año pasado cayó en desgracia. Por fin cayó preso. En desgracia, ¿okay? Cayó preso, tiene que pagar por lo que hizo. Un señor que se sabe que solamente en Suiza tenía $12,000 millones guardados. Y eso Estados Unidos no los ha tocado porque es en Suiza. No, eso es suizo, sí, pero las autoridades suizas han congelado ese dinero porque ese dinero se suponía que era del Banco del Tesoro de la Nación y el tipo los colocó ahí. ¿Qué tenía que haber $12,000 millones del Banco del Tesoro de la Nación de Venezuela en Suiza? El Banco del Tesoro es el que le paga a los empleados públicos. Robo completo. Robo completo. Y el señor aquí tenía una mansión de $7 millones con caballerizas y tenía más de $10 millones en caballos. ¿Ok? ¿Y quién estaba al lado de ese señor Emanuel Andrade, el hijo de él? Nada más y nada menos que el de nuestra, ¿cómo es que se llama? En esta noche tan linda como esta. Y volvemos a caer. El circo, pan y circo. El pan y circo. El pan y circo que nos impusieron los cisneros, o sea, los vamos a hablar de frente. Los comunistas estos cubanos, sí, nos impusieron ese estilo de vida. Al punto de hoy en día que a las venezolanas les importa más la apariencia que criar a sus hijos. Les importa más la apariencia que cuidar a sus madres, que cuidar a sus padres, que cuidar a sus hermanos, que ser una persona productiva, porque lo que andan es cazando a ver quién las mantiene, para ella mantenerse bonita, para mantenerse con sus las maracas y las nachas, ¿ok? Entonces, aquí en Estados Unidos están empezando a investigar y como haciendo el check and balance, lo que llaman el chequeo y el balance, se les han pedido a estas personas que demuestren de dónde sacan su dinero para mantenerse acá. Y les han cancelado no solamente la visa de visitante a muchos, les han cancelado la visa de estudiantes a muchos. Las de residentes. Las visas de negocios se las han cancelado. Incluyendo las de residentes permanentes se las están revocando. Porque no pueden comprobar de dónde sale el dinero en que están aquí viviendo. ¿Ok? Y eso es una cuestión, es un delito, porque aquí en Estados Unidos eso es un delito. Y los delitos aquí sí se pagan. Y fíjate algo muy curioso, en el aeropuerto de Paloca agarraron un avión. Agarraron un avión que traía 500 libras de oro. ¿Ok? O sea, ya no estás hablando de que se están trayendo drogas, se están trayendo el oro, ¿ok? Del cinturón
del Orinoco. Están raspando la olla, como dicen. Totalmente, están destrozando al país. Y país. entonces ¿Por qué? Porque la gente se fue, como dice la canción, las prepararon mentalmente para abandonar el país, las prepararon mentalmente para no amar el país, les inventaron un poco de cosas, ay no, entonces yo me voy, porque entonces se están cometiendo suicidio. Se están suicidando en otros países porque llegan con una mentalidad de arrogancia, llegan con una mentalidad de superioridad, que es verdad, las venezolanas son bonitas. Llegan a los países y a las ciudades, llegan destrozando matrimonios, llegan destrozando familias, les quitan los maridos a las mujeres que tienen 20, 30 años de matrimonio, destrozan familias completas, porque ya lo que les interesa es mantenerse ella. Tú lo estás viendo en España, tú lo estás viendo en Perú. Ajá. Entonces hablan de xenofobia. No es xenofobia, es que como llegan, no se saben comportar, no son humildes, llegan con una altivez, con una arrogancia, llegan quitando y robando, porque eso fue lo que les enseñaron en el país, a quitar y a robar, porque acuérdate que en Venezuela eran las cubanas y las extranjeras las que llegaban y le quitaban los maridos a las venezolanas. Muchos matrimonios se fueron al suelo por la invasión de estas mujeres, ¿ok? Y ahora las venezolanas están haciendo eso en Miami, en Nueva York, en Washington D.C., en Houston, están Lima, haciendo en Perú, en Bogotá, en todos lados. Ellas están ocasionando caos. Sí. Caos completamente, caos, ¿ok? Y entonces he recibido noticias de que muchas tienen hasta hijos, le paren un hijo al hombre que conquistaron, el niño se nace 2 años, al partir de los 2 años las mujeres lo dejan el pelero, pero se aseguran de que el hombre les pague child support, lo que se llama el soporte del niño, les paguen apartamento, o sea, terminan destrozando completamente al hombre, porque el hombre fue tan idiota que dejó a su mujer de 20 años, que puró con él, o sea, que ella lo estuvo apoyándolo en su inicio para que tuviera el imperio que tuviera o pudiera tener el negocio que tuviese. Él la abandona porque esta está más buena, él la abandona porque esta está mejor, porque esta es más dulce, porque y lo que no saben es la maraña con que vienen, la maraña con que vienen, porque vienen ya corridas y vienen con eso. Destruyen al matrimonio, destruyen al marido, porque lo botan, y terminan trayéndose al novio o al amante de Venezuela, y aquí los tienen mantenidos, porque ya tiene ya la residencia, o ya tiene la ciudadanía, porque el hombre a quien ellas conquistaron, les dio residencia y les dio ciudadanía. Entonces, es un caos completamente en la sociedad. Y acuérdate lo que decía, que la base fundamental de la sociedad, ¿qué es? Es la familia. Es la familia. Entonces, te preguntas por qué nuestras sociedades, por qué nuestras ciudades están en caos, por qué nuestras sociedades están en una situación tan caótica. La situación es la cuestión del comportamiento ciudadano. El comportamiento ciudadano. Tú lo notas sobre todo, mira, tú vas al sur de la Florida y vas a Doral, por ejemplo, y ves el tráfico de Doral y tú dices, Dios mío, que yo no estoy en los Estados Unidos. Eso parece Venezuela. Caracas, o sea, tú ves vehículos estacionados y todavía en las aceras. Y todavía tienen los del sur de la Florida la cachaza de ponerse bravos cuando les dicen que los comparan con un país tercermundista. Pero es el comportamiento. Sí, señor. Es el comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Vienen y no se asimilan. No se asimila, quieren y traen su país para acá. Trajeron el rancho mental. Lo que yo decía, el rancho mental. O sea, el rancho lo traen en la cabeza. No se asimilan a los Estados Unidos, no se asimilan. Y es esta programación. Y esa programación neurolingüística. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente está siendo deportada. Les han dado una semana para que se devuelvan para su país. Y han salido de las consulares, de los cónsules, tú sabes, han salido llorando porque dicen que no quieren regresar a Venezuela porque ya no hay agua, no hay electricidad, nada funciona. Pues yo le digo a ustedes, este es mi mensaje para ustedes, los que están llorando porque se tienen que regresar. Ustedes promovieron e instalaron el sistema socialista en Venezuela. ¿Ok? Ustedes crearon ese caos. Ustedes crearon esa vida. Ahora entren al sistema capitalista. ¿Ok? Aprendan de la historia. ¿Ok? Miren la ahora que de 1811. Ahora que los están regresando, bueno, ustedes van a experimentar lo que ustedes mismos crearon. Porque es muy bueno crear un caos y salir corriendo y irse para otro país. Eso es muy bueno. Porque tú no estás experimentando el caos, no estás experimentando la desgracia, la destrucción y la muerte, la inseguridad. Pero en el momento que tú estás adentro y te das cuenta que no tienes para dónde más correr,
¿Para dónde irte? Bueno, algunos que se están yendo para Panamá, otros se están yendo para los países de Centroamérica, se están regresando para allá. O sea, están agarrando desviaciones y se están quedando en eso. O sea, a crear más caos allá, ¿ok? Sí. Entonces, no te quejes ahora. Pero ya no tienen los recursos. Ya no tienen los recursos porque están pobres. ¿Ok? Porque y la mitad de lo que traían lo invirtieron en un bien inmueble. Ajá. Que no fue justificado. ¿Tú sabes lo que pasa con esos bienes inmuebles no justificados? Los congelan, me imagino, ¿no? Los venden, no sé. Expropiados. Los expropian. Son confiscados porque provienen de un delito, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la única cosa que a mí que ellos están recogiendo lo que sembraron en Venezuela? Igualito. Porque ellos expropiaron a muchos venezolanos para poderse venir para acá con ese dinero. Para robarles, y aquí les están expropiando, pero legalmente porque no comprueban de dónde salió ese dinero. Exactamente. Eso es lo que se dice ojo por ojo y diente por diente, hermano. La justicia divina. La justicia divina. ¿Ok? La justicia divina. El otro día salió publicado en un lugar que había una muchacha que se había graduado de Embraer 190, de un tipo de avión, y resulta ser que la niña era la hija de la directora general de aviación de Venezuela. ¿Ok? Bueno, seguimos en nuestro cuarto segmento. Vamos a comerciales y enseguida regresamos. Hello, I'm Dr. Mike Karuchak. Have you ever wondered what doctors talk about amongst themselves? If you do, join us on the Doctor's Lounge and hear the doctors' conversations amongst themselves. Join me and my co-host, Dr. Hal Schertz, every Thursday morning, 8 to 9 a.m. You can keep your doctor, you can keep your plan, and every family will save thousands of dollars a year. I'm Ellen Deal, and if you've been hurt by the Affordable Care Act, you can email MAGA45CAG@gmail.com to see if we can help. Small business owners, individuals, families, and baby boomers, email MAGA45CAG@gmail.com for 3 easy questions to determine if you can get away from Obamacare. I'm a 20-year veteran of the insurance industry and here to help you for all your insurance needs. This is Dr. Susan Blank, host of Detailing Addiction on America's Web Radio. Please join us at 4 p.m. on Tuesday afternoons. Get your pen and paper ready. If there's a move in your near future, I'm here to tell you that the folks I used and now recommend is Around Town Movers. Timothy and the guys recently moved me, and I am and was totally satisfied with a sometimes not so fun experience moving. Call Timothy at 770-378-4708 and make it a good move and a good experience. Around Town Movers for that local or cross-country move. Timothy, Around Town Movers, in my opinion, are the best. That's Around Town Movers. Call them. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Y estamos de nuevo en Hablando Venezolano. Bueno, las cosas. Hablando de la situación de Venezuela. No de la situación de Venezuela, de la situación de los venezolanos que creyeron que podían por mucho tiempo burlarse de la justicia norteamericana y de la forma de vivir de los Estados Unidos. Y hace 48, 72 horas se han tropezado con que se les ha aplicado. Su realidad. Que se les ha aplicado la ley. Sí, se han enfrentado a su realidad, porque estaban tan acostumbrados por 20 años de hacer de las leyes y o sea, lo que ellos quisieron, lo que les daba la gana, de hacer de las suyas y no pagaban las consecuencias. No. Y ahora se están dando cuenta que ya el mecate ya se cerró el nudo. Se cerró el nudo. Sí, señora. Esas son las noticias que están pasando ahora con y no son noticias originadas en Venezuela, son noticias originadas acá. La gran sorpresa es que el presidente había dicho de que le iba a dar duro a los socios. Nosotros pensando en Nicaragua, yo pensando Cuba, en Bolivia, Rusia, en China. No. Estaba hablando de la misma gente que ha ocasionado todo este desastre. Sí. ¿Ok? Y ellos son los que tienen que pagar. Sí. Ellos son los que tienen que pagar porque ellos ocasionaron este desastre. Sí, señora. ¿Ok? Bueno, esperamos y esperemos que de ahora en adelante ellos puedan tomar una decisión más sabia. Miren, señores, mientras exista la Constitución de Chávez, lo que llaman la bicha, así le llaman la bicha, entiéndanlo, apréndanlo
y que se sienta en la piel, en los cabellos, en los poros. No van a poder rescatar al país, no lo van Venezuela a hacer. Venezuela. La única solución que ustedes tienen es reemplazar esa constitución, que no le permite a la gente de bien y a la gente que cree en la prosperidad y lo que cree en lo mejor del país, lo mejor para el país, es destituir esa constitución de la bicha de Chávez y hacer un llamado a lo que es a la constitución de 1811. La constitución de 1811, cuando tú lees la constitución siguiente, no tiene ningún tipo de derogación. Eso quiere decir que la constitución está latente, está vigente. Y no solamente eso, imagínate, Carlos, que la constitución de 1811 ni siquiera tiene un parágrafo o algo que diga que se puede aniquilar o que se puede derogar. Lo único que se podía hacer con esa constitución era hacer enmiendas, unas correcciones, pero la constitución en sí tenía que seguir manteniéndose. Pero entonces vinieron y nos cambiaron nos ya, cambiaron la el proceso vida. Histórico de Bolívar, después vamos a hablar de ese proceso. De lo único que yo he estado de acuerdo con Simón Bolívar es que él fue un gran majadero de la historia, como él dijo al final de su vida. Dice: Jesucristo, Don Quijote y yo somos los 3 majaderos de la historia. ¿Y sabes qué? Ajá. Jesucristo no fue ningún majadero. No, pero él se quiso poner al nivel del Señor Jesucristo. Exacto. Blasfemo. Eso es lo que fue un blasfemo. Eso es una blasfemia. Bueno, correcto, pero eso es lo que él dijo. O sea, pero él sí era un majadero. Pero él sí era, no. Pero él lo dijo de esa forma. O sea, él reconoció al final de su vida que él había sido un majadero, que él en realidad era su capricho. Era un caprichoso. Y era un dictador, era un tirano. Sí, no dictador, un tirano, un caprichoso. Y gracias a él es que estamos en lo que estamos. Porque si nosotros analizáramos a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Blanco y Ponce, lo analizáramos realmente bajo la óptica del siglo XX-XXI, el tipo fue incluso hasta cometió crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, pero no mató a su propio primo. No solamente eso, no, es que cuando tú diriges fusilar, acabar con un segmento de la población por su origen o por su color, tú estás cometiendo genocidio. Claro, por supuesto. Bolívar fue... Bueno, hablando de genocidio hoy en día, tú sabes que en Venezuela lo que está ocurriendo es un genocidio. Sí. Eso es un genocidio bien planeado. Pero precisamente por eso es una república bolivariana. Sí. El modelo bolivariano, es eso. El modelo bolivariano es eso que está viviendo Venezuela. Eso es el modelo bolivariano y es lo primero que tenemos que sacudirle de la mente y de los corazones a los venezolanos. ¿Tú sabes que te quería compartir una experiencia que tuve en estos días? Ajá. Me contacté con un señor venezolano que vive allá abajo en el Doral. Y él hace videos live, tú sabes, videos de 5 o 10 minutos. Ajá. Entonces él habla del bullying, habla de esto y de aquello. Y es venezolano. Dice que tiene aquí como más de 15 años. Pero hermano, hablando con él, pareciera que no hubiese viviendo aquí 15 años. Pareciera que no estuviera viviendo aquí 15 años. Porque una persona cuando tiene 15 años viviendo en otro país, tú empiezas a enseñar cambios, ¿no? Cambios. Mostrar cambios, sí, pero es que el sur de la Florida no es Estados Unidos. Exacto. Es la ciudad más cercana a los Estados Unidos, pero no son los Estados Unidos. Eso. Y cuando yo le hablé a ese señor de lo que la importancia era la Constitución de 1811, que entendiera que Gómez no es lo que nos habían pintado, sino que es todo lo contrario. Gómez lo que hizo fue unificar un país que estaba dividido y destruido. En guerra, destruido completamente. Desde allí, más nunca supe de él. No les gusta que les digan las verdades. Porque no les gusta analizar, no les gusta hacer un research. Research es lo que se llama... Investigación, no les gusta hacer investigación. No, mira, hablé con otra persona también, ella parece que ella me dijo que ella es prima de los López. De Leopoldo López y de esa gente, ¿no? Y entonces le dije yo, oye, concéntrate. ¿Por qué mejor tú, que eres abogado y tu marido también constitucionalista? ¿Por qué en vez de estar inventando en constitución, nueva constitución o referendo, qué sé yo, aclamen la constitución de 1811? Hagan lo que se llama el paralelismo. ¿Quiénes quieren regirse por la constitución de la bicha? Aquí. Y lo que quieren que regirse por la constitución de 1800, acá. Cuando yo le dije eso, ella hizo así, ¡toin! Ya no supe más de ella después de eso. Claro.
No les conviene. No vas a saber. No les conviene, No. porque ellos lo que quieren es socialismo. Sí. Mientras tanto que la Constitución de 1811 no es socialista. No, la Constitución de es 1800 es una copia al carbón de la Constitución americana. De hecho, cuando las tres personas que escriben la Constitución de 1811, que son Francisco de Miranda, Juan Germán Rocio y Lino de Clemente. Lino de Clemente y Francisco de Miranda. Okay, Miranda había visto la creación de dos revoluciones, Sí, la señor. Revolución Americana y la Revolución Francesa. Y él se dio cuenta que la democracia pura que establecía la Revolución Francesa era un desastre, Sí, señor. ¿ok? Porque siempre terminan en tiranías, como lo de hoy en día. como lo que hay en Venezuela. Hay Por supuesto. ¿Ok? Y entonces, por eso es que en los Estados Unidos existe el Bill of Rights, ¿ok? Que es Derechos individuales. que es intocable, y sobre todo la segunda enmienda, Oh. ¿ok? Y además, las 10 primeras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, que se llama el Bill of Rights, tienen una característica. Para que se aprobase la Constitución de 1784, ¿ok? De Estados Unidos. De Estados Unidos, sí, la Constitución de los Estados Unidos tardó mucho tiempo, tardó 14 años Como 15 años. en aprobarse. Pero para que se pudiese aprobar la Constitución, el Congreso tuvo que hacer 10 enmiendas. ¿Ok? Había 7 artículos y tuvieron que meter esas 10 enmiendas que garantizaban como condición que la Constitución sería aprobada. Si tú cambias la condición de las 10 primeras enmiendas, ¿qué ocurre? Se muere la Constitución. Se muere la Constitución. Y eso es lo que están haciendo aquí en los Y Estados esto es lo Unidos. que pretenden hacer en los Estados Unidos. Incluyendo muchos venezolanos que están de visita, que están de residentes, están promoviendo que la segunda enmienda sea removida o sea controlada. Cuando la segunda enmienda dice que not be infringed, es decir, Que no no puede ser puede tocada ser para tocada para nada, ninguna excusa, nada. Entonces, tenemos a esta gente, comunistas, socialistas, toda la variedad de la izquierda, viniendo a los Estados Unidos, traídos, no solamente de esta gente, Bueno, sino... el tipo este que es el Bill de Blasio, ese tipo participó en la revolución de Nicaragua. ¿Qué hace siendo ese señor alcalde de la ciudad de Nueva York? Por favor. Y tirándose como presidente Y también. Bueno, ya se retiró. Ya porque... se retiró, pero dime tú. Pero tenemos, espérate un momento, tenemos este fenómeno en estos últimos 8 años que han traído expresamente de los países socialistas, izquierdistas, y comunistas y los islámicos, los political islamic, los islámicos políticos, los han traído de forma legal a este país. El y ellos están influenciando de una manera tan arrecha, y perdona que te lo diga así, en lo que es el americanismo en los Estados Unidos, que ellos están promoviendo la anulación, el control primero y después la anulación de la enmienda número 2. Sí. Ahora, Y de la tú primera. hablas, y de la primera también, porque están coartando la libre expresión, la libre información de prensa, que por cierto yo hice un blog acerca de eso, se los recomiendo que lo lean. Sí, El en asunto, josicruz2020.com. ahora, tú estuviste hablando que Venezuela, lo que hizo mayor influencia para cambiar completamente el concepto venezolano fueron los medios de comunicación. Claro que sí. Yo también escribí otro blog que tiene que ver con los medios de comunicación en Estados Unidos, quién está en control de los medios de comunicación Claro que en sí. Estados Unidos. Señores, esto es bomba. Los que están en control de los medios de comunicación en Estados Unidos, los soldados, son socialistas, pero el que está en control de los medios de comunicación en Estados Unidos, pública, en el CNN y todo, son los árabes, son los islamistas políticos. ¿Por qué? Porque el príncipe al-Wali de Arabia Saudita es el mayor shareholder, es decir, ¿cómo se dice shareholder? El accionista mayor de los medios de comunicación en los Estados Unidos. Y él define qué se dice y qué no se dice. Y que no se dice. Y el otro, que es el dueño del New York Times. El mexicano comunista, socialista, Carlos Slim, de allá que es el que de frente en contra de los americanos, frente en contra de lo que la forma americana de vivir y de frente con la elección de los americanos eligiendo al presidente que tenemos hoy en día. O sea, los ataques a través de los medios de comunicación se están haciendo aquí igualito que en Venezuela.
Lo mismito que en Venezuela. Los medios de comunicación pusieron en Venezuela. Yo he hecho estas demostraciones a mucha gente y al final, ¿sabes lo que hacen? Me han hecho silencio. No dicen nada. Ya no dicen más nada. Ya no dicen más nada. Bueno, nos queda un minuto de programa. Nos estaremos viendo entonces el próximo jueves. Nos vemos en el espejo. Sí, y el próximo jueves si traigo bollitos rellenos. Ay. Bollitos o Mira, traigo tú empanada. vas a ser responsable que aquí este hombre se... Yeah, se we're lo gonna ponga. bring some food next time again. I'm gonna bring some food, but something different, so you guys can taste something different. Okay? It was very, very good, and the show was very good. And thank you all. And want to remind everybody, start getting the word out that Josie's running for Tilting Island's seat. You know, if JosieCruz2020.com. Exactly, and donate, and also, you know, he fits the description. He's the epitome of a Democrat. Yes. Tilting Island. Yeah. Yes. JOHSIE Cruz CRUZ 2020.com. Eso es Josie Cruz con H intercalada. Sí, okay, antes de la S. Ok, Cruz con Z, ok, 2020.com, toda una sola palabra. Okay. And we'll see you all next week on Let's Talk Venezuela. Thank you so much. Thank you, my friend. Perhaps you are struggling to cope with the disease of addiction. If not, you probably know a family member or friend that needs help in battling the cravings and the personal and professional damage done by the effects of drugs or alcohol. Get a pen and paper and be ready to write down the following. These are the issues that the trained staff at the Atlanta Healing Center address and treat every day. Their